Bueno, egunon denoi, lo primero, agradecer vuestra asistencia a esta jornada y sin más preámbulo, salvo que lo que han comentado Jon un poco, ¿no? Que antes de comenzar la mesa sí que nos gustaría que rellenarais la encuesta para poder hacerlo antes de escuchar a los ponentes, ¿vale? Esta mesa de participación ciudadana abarca muchos aspectos, pero nosotros vamos a centrarnos un poco en lo que es la salud, ¿no? La participación ciudadana en salud. Esto implica, bueno, tanto a los pacientes como a las organizaciones sanitarias, a los pacientes y a sus familiares, que cada vez están más implicados en las enfermedades que tienen y en los cuidados que necesitan, y las organizaciones sanitarias, porque promueven que los pacientes participen pues, en foros de pacientes expertos, incluso como formadores de otros pacientes. Entonces, bueno, también tendemos a hablar de lo que es atención centrada en el paciente, y eso pues implica tener en cuenta desde el principio sus necesidades y sus expectativas, con lo cual contar con ellos para tomar decisiones pues es muy importante, ¿no? Bueno, quizá la duda para mí estaría en poner un poco el límite, ¿no? Saber qué se les puede pedir a los pacientes y saber también a qué pacientes pedírselo, ¿no? Entonces, bueno, en esta mesa vamos a ver un poco cómo podemos lograr la participación de estos pacientes desde tres perspectivas, ¿no? Para ello tenemos primero a Koldo Piñera Elorriaga, que es técnico en innovación, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, ha trabajado en consultoría estratégica para la Administración Pública desde distintos ámbitos y ha sido profesor en la unidad de Deusto. Se incorpora a BioEF desde 2010 y desde entonces ha participado en distintos proyectos relacionados con la innovación organizativa en el sistema sanitario público vasco. Después tenemos a Juan Carlos Arboníes, que es médico de familia, tutor de residentes y es experto en comunicación asistencial, entrevista motivacional, innovación y metodología docente y evaluadora. Ha realizado asimismo numerosos talleres docentes, artículos y comunicaciones relacionados con estas áreas. Actualmente es vocal de docencia y desarrollo profesional del Grupo Programa de Comunicación, impulsor, ideólogo y formador monitor y participante del programa activo de la Osasun Eskola de Osakidetza. Y bueno, además está inmerso en distintas líneas de investigación relacionadas con el tema que hoy nos ocupa. Y por último tenemos a Raquel Benito Ruiz de la Peña, que trabaja en la unidad de innovación OSI en Caterri Esquerraldea Cruces. Y bueno, es licenciada en Ciencias del Trabajo, máster en Gestión de la Innovación y en Conocimientos Técnicos de Organización en la unidad de innovación de dicha OSI. Y del Instituto Biocruces, me parece. Bueno, pues sin más preámbulo, damos la palabra a Koldo, que bueno, nos va a hablar de la iniciativa de impulso de la participación ciudadana en el sistema sanitario de Euskadi. Eskerrik asko, Itziar, eta eskerrik asko zuei, zutera etortzeagatik. Bueno, yo os voy a hablar de esta iniciativa que es en la que estamos trabajando desde BioEF junto al Departamento de Salud y Osakidetza. Bueno, que la verdad es bastante ambiciosa, ¿no? Entonces, bueno, yo os voy a contar un poco la generalidad de lo que estamos tratando de trabajar. No voy a entrar en mucho detalle porque de lo que es el tiempo de esta presentación y un poco el objetivo que teníamos con la presentación de hoy, pero espero bueno, que os quede una idea del panorama general que estamos trabajando y bueno, pues también si sirve para haceros unas cuantas preguntas y causaros cierta reflexión, pues bueno, habremos aprovechado el tiempo, ¿no? El antecedente de esta iniciativa la podemos situar concretamente a finales del año pasado, en la que se presenta el Libro Blanco para la Democracia y Participación Ciudadana en Euskadi, que es una iniciativa, un proyecto del Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno vasco y tiene un poco como vocación el elaborar una guía que sirva al conjunto de la Administración Pública en esto de la participación ciudadana. Que si bueno, estáis un poco interesados o atentos a lo que en el ámbito de la Administración Pública y fuera también de ella se está moviendo, pues veréis que es algo que está bastante de moda, ¿no?
La semana pasada, sin ir más lejos, leía que el ayuntamiento de este municipio en el que estamos había dejado en manos de la ciudadanía de Galdakao el 10% del presupuesto del ayuntamiento, de a qué dedicar el 10% del presupuesto del ayuntamiento, ¿no? Eso también es participación ciudadana, ¿no? Entonces, es un ámbito en el que hay mucho movimiento y bueno, también mucho debate, ¿no? Entonces, en esta presentación, nosotros ya que estamos trabajando con el departamento y con Osakidetza en el tema, ya nos habíamos acercado a ellos, nos habíamos interesado por lo que estaban haciendo, también les habíamos contado cómo estábamos enfocando nosotros el tema. Y bueno, en esta presentación de este libro blanco en concreto, el área de salud, el departamento de salud, estaba en esta jornada, en este acto, el consejero de salud, Jon Darpón. Salud expresó el compromiso de trabajar la participación ciudadana en el ámbito que le corresponde, que es el de la salud, ¿no? Y el consejero hacía un poco la reflexión en el sentido de que la Ley de Ordenación Sanitaria del 97, que es la principal norma que rige el sistema sanitario en Euskadi, entre los principios informadores que tiene, que están la universalidad, la solidaridad, la equidad, la calidad de los servicios, y también está la participación ciudadana, ¿no? Y el consejero reconocía que seguramente el tema de la participación ciudadana era el ámbito, el principio que menos desarrollo había tenido desde que se crea la ley, ¿no? En el 97. Y que este era un buen momento para hincarle el diente, reconociendo que no empezamos de cero en esto de participación ciudadana en salud, pero que seguramente hace falta estructurar lo que se hace en participación ciudadana en salud. O sea, muchas veces no sabremos que estamos haciendo participación ciudadana en salud, igual lo estamos llamando de otra manera, ¿no? Entonces, el consejero expresaba así la necesidad de estructurar lo que estamos haciendo en el sistema sanitario en Euskadi en este ámbito. Y seguramente esta reflexión y este compromiso llega, yo creo, en un momento muy bueno, ¿no? Porque, bueno, nosotros también que desde Bioez y en conjunto con la gente de Osakidetza, las organizaciones de Osakidetza, llevamos ya tiempo trabajando en estos temas de la autonomía del paciente, activación del paciente, etcétera. Habíamos hecho la reflexión, ¿no? Que en los últimos años, desde el ámbito internacional hasta lo nuestro, hay, no sé, yo por lo menos tengo cierta sensación de bombardeo de cantidad de conceptos que tienen que ver con esto que estamos hablando, de activación del paciente. Bueno, aquí hemos puesto esta nube de conceptos, ¿no? Atención centrada en la persona, el propio Jon lo citaba al comienzo de la jornada, paciente experto, nosotros tenemos el programa paciente activo, elección de tratamiento, participación del paciente, compromiso del paciente, empoderamiento, toma de decisiones, educación en salud. Una amalgama de términos y conceptos que parece que tienen que ver con este tema general que nos ocupa hoy de la participación en salud, y que muchas veces ante ese bombardeo no tenemos tampoco muy claro a qué se refiere. Y esta reflexión yo también la amplío en general a cuando hablamos de participación en salud, ¿no? Seguramente sí, y por eso queríamos hacer también esa pequeña encuesta y bueno, pues os hemos pedido que la intentarais rellenar antes de empezar a escucharnos, ¿no? Porque queríamos palpar un poco para vosotros, desde vuestro ámbito de trabajo, qué significa esto de participación en salud, participación ciudadana en salud. Seguramente, si os hacemos la pregunta y rascamos un poquito en lo que significa, encontraremos respuestas bastante diferentes, interpretaciones muy diferentes, fuera parte de que el concepto en sí, decía yo al principio, ¿no? Que está un poco de moda, pues está en todos los discursos y eso es bueno, pero pues seguramente hace falta concretar, ¿no? A qué nos estamos y bueno, pues nosotros en este entorno que nos toca mover nos gusta resumirlo de cierta manera diciendo que estamos hablando al final de la capacidad de la persona
el control de su propia salud, decimos también en la de su comunidad y en el sistema sanitario en general, ¿no? Y ya vamos apuntando que esto de la participación en salud ya tiene varios ámbitos, ¿no? Y ahora os explicaré un poco la iniciativa en la que estamos trabajando, pero en la propia mesa en la que estamos hoy ya reflejamos un poco de eso, porque vamos a tener después a Boni hablando de temas que tienen que ver con la participación en salud desde un ámbito más individual, más de relación de la persona paciente con el equipo sanitario, en la toma de decisiones, en el ámbito de la consulta, etcétera. Y luego tendremos a Raquel hablando de una iniciativa, de la reflexión que hacen en Meatxalde, Ezkerraldea, Gurutzeta, en Karterri, perdona, en la OSI, en torno a estos temas. Y en concreto creo que nos va a hablar de una iniciativa que desde el ámbito más organizativo ha tratado de incorporar pues la voz de un colectivo de pacientes. Bueno, allá vamos apuntando que esto también tiene como diferentes, no sé, enfoques y dimensiones. Bueno, en todo este lío en el que empezamos a trabajar hace año y pico, nos parece importante empezar o tratar de empezar a dar respuesta pues a esa pregunta muy inicial y muy grande que tenemos, ¿no? Que es ¿qué es la participación ciudadana en salud? Seguimos debatiendo sobre ello y bueno, os contaré que en la iniciativa llevamos un recorrido con diferentes grupos de trabajo, con gente de perfiles muy diferentes, hablando sobre estos temas y seguimos hablando sobre el tema. Pero bueno, nos parecía importante tratar de ir acotando a qué nos estábamos refiriendo, ¿no? Entonces, bueno, pues viendo un poco lo que a nivel internacional se estaba planteando, hablando también con la gente nuestra. Recuerdo que también estuvimos en esta casa hablando sobre estos temas. Llegamos a esta especie de marco teórico, bueno, lo hemos llamado mapa de mecanismos de participación, en el que ya tratamos de reflejar algunas ideas que le dan, no sé, un poco cierto envoltorio a esto de la participación en salud, ¿no? Entonces, sin entrar en mayor detalle, deciros que planteamos el ámbito de la participación en salud, y si veis un poco horizontalmente, ¿no? el eje horizontal, la idea está que os he trasladado un poco ahora, ¿no? Que la participación ciudadana en salud tiene diferentes ámbitos. Nosotros lo hemos llamado micro, meso y macro, porque nos gusta utilizar palabras así un poco raras. Pero en realidad estamos hablando de lo micro. También lo hemos descrito un poco como participación colaborativa, atención directa y control de la propia salud. Todo lo que tiene que ver con lo que es el ámbito individual del paciente, de la persona, en lo que tiene que ver con su salud, ¿no? Y en concreto en su relación con el sistema sanitario y con el equipo sanitario. Aquí enseguida lo podemos ver de manera más fácil si pensamos en una consulta, ¿no? En cómo se desarrolla una consulta, cómo es la relación entre el paciente, incluso sus familiares, con el médico, enfermera o con el equipo sanitario, cómo se informa al paciente, cómo el paciente da información al equipo sanitario, cómo se pregunta sobre las preferencias, sobre los valores que tiene el paciente ante diferentes situaciones, de diferentes tratamientos, cómo se toman las decisiones, hasta qué punto el paciente tiene cierto peso en la toma de decisiones. Bueno, aquí hay mucho, ¿no? de lo que hablar y que seguramente Boni nos hablará después. Pero esto también tiene que ver con la capacidad que tiene la persona en la gestión de su propia salud, en la gestión de la enfermedad, las habilidades, las herramientas que tiene. Podemos entrar también en el terreno de las voluntades anticipadas, en los consentimientos informados, pero si veis es un poco el ámbito más individual, más personal, ¿no? El ámbito meso tiene que ver, como os decía, en cómo las organizaciones de servicios están incorporando la voz de, llamémosle, paciente, usuario, ciudadano, persona, en todo lo que hace, al final. Nosotros lo solemos resumir, ¿no? Un poco en cómo está incorporando la voz del colectivo de pacientes, personas, usuarios, etcétera,
en el diseño, ejecución y evaluación de sus servicios. El hospital o la OSI, cuando se plantea desarrollar un nuevo procedimiento, un nuevo servicio, le da una vuelta a cómo se está desarrollando un servicio concreto, hasta qué punto está teniendo en cuenta al colectivo de pacientes usuarios. Y evidentemente digamos que se le tiene siempre en cuenta, ¿no? Pero muchas veces también caemos en el error, y muchas veces también que participo en proyectos con innovación en Osakidetza y demás, y con profesionales como vosotros, pues muchas veces caemos en ese error, ¿no? Lo hacemos todo para el paciente, pensando en el beneficio del paciente, pero muchas veces sin contar con el paciente, ¿no? Entonces, bueno, este ámbito meso tiene mucho que ver con todo eso, ¿no? Y, bueno, pues en concreto también Raquel nos hablará de una experiencia concreta que han tenido en Cruces al respecto. Y luego ya el tercer ámbito, que le hemos llamado macro, es el que tiene que ver con cómo también se diseñan, ejecutan y evalúan pues los grandes programas, estrategias, planes de salud que a nivel de sociedad estamos implantando en el sistema sanitario, ¿no? En concreto en Euskadi. Entonces, si veis, horizontalmente podemos ver esto de la participación desde un ámbito muy individual hasta un ámbito mucho más colectivo y de sociedad en general. Y luego verticalmente, digamos, el otro eje que ha marcado un poco el mapa que hemos propuesto, también propone un poco la idea de que esto de la participación no es un blanco y negro, un sí o no, hacemos participación o no hacemos participación, sino que es algo gradual. Hay quien dice que la no participación es una forma de participación. Digamos que los ámbitos los niveles más básicos de participación, pues se pueden quedar simplemente en la información que damos, en nuestro caso, a los pacientes, a los ciudadanos. Pero seguramente será un nivel algo más ambicioso de participación si entramos ya en escuchar lo que nos están pidiendo, escuchar sus preferencias, tener en cuenta sus preferencias. Y seguramente será un nivel mucho más ambicioso de participación si la toma de decisiones se produce de manera mucho más equilibrada, o incluso se traslada la toma de decisión al colectivo objetivo de una intervención, una actuación concreta. Bueno, sin entrar en más detalle, quedaros que nosotros nos movemos un poco, nos ha parecido oportuno movernos un poco entre esas dos ideas. Entonces, bueno, ahí veréis dentro del mapa diferentes iniciativas que de una manera más o menos incipiente ya se están trabajando en el sistema sanitario en Euskadi, ¿no? Y que tienen que ver con la participación. Y este mapa o este marco que hemos creado, pues también partir de la idea que no es algo fijo, que no es algo estanco, sino que esto va a ir evolucionando. Seguramente la manera de entender esto de la participación en salud hace 30 años o hace 50 años no tiene que ver demasiado con cómo lo estamos planteando hoy, cómo se está debatiendo hoy. Seguramente no tendrá nada que ver con cómo se planteará dentro de 20 años, ¿no? Y yo muchas veces pongo el ejemplo, ¿no? Seguramente mi mamá no entendería de igual manera la relación que tenía con el médico de Algorta, respecto a cómo se tomaban las decisiones, quién tenía realmente la sabiduría, el expertise, quién decidía lo que había que hacer ante una situación concreta. Y seguramente decía, no vería esa relación de la misma manera que la veré yo, o la puedan ver las que vengan en generaciones posteriores, ¿no? Entonces, esto evidentemente va evolucionando porque la sociedad va cambiando, decía John al principio, cómo va cambiando, ¿no? Y cómo nosotros también, como profesionales, como organización, nos tenemos que adaptar a ese cambio, porque esto tiene mucho que ver con valores de la sociedad, forma de entender cómo actuamos como ciudadanos en sociedad, tiene que ver con las culturas profesionales, con la cultura que tenéis vosotros como profesionales sanitarios, con la cultura organizativa de las organizaciones, etcétera, ¿no? Y evidentemente esto tiene evolución y está cambiando. Y está claro también, y lo hemos puesto aquí abajo, que los actores que participan de todo esto además son muy diversos. No solamente estamos hablando de
pacientes, usuarios, ciudadanos y profesionales sanitarios. Aquí estamos hablando de ciudadanía en general, estamos hablando de asociaciones de pacientes, estamos hablando de otras administraciones públicas, estamos hablando de ayuntamientos, de la propia gestión de las organizaciones. Es decir, hay muchos actores involucrados, ¿no? Lo que nosotros llamamos grupos de interés, ¿no? que tienen diferentes intereses también en el ámbito del sistema sanitario. Entonces, nos toca movernos un poco en esta mar. Después de esta reflexión teórica que da para mucho, deciros que estamos trabajando ya más en concreto en elaborar un plan de actuación que se desarrolle a partir de 2016. Entonces, bueno, como os decía, estamos trabajando desde Bioef con el departamento y con Osakidetza. Bueno, ahí hay un grupo promotor que está un poco actuando de guía de la iniciativa, pero sobre todo lo importante es que hemos generado varios grupos de trabajo en los diferentes ámbitos que os he descrito, algunos más en el micro, otros más en el meso, otros más en el macro. Y sobre todo nos ha parecido importante, porque si no, nos daba la sensación un poco al principio que sería un poco atentar contra el propio espíritu de todo esto que estamos hablando de participación, ¿no? Si el plan que queremos desarrollar se cocina entre cuatro paredes de un despacho en LACUA, en centrales de Osakidetza o en Bioef. Entonces, tenía que ser participativo. Y tenía que ser participativo con personas provenientes de esos diferentes grupos de interés que tienen que ver y que están interesados en las áreas, ¿no? Entonces, evidentemente, en esos grupos de trabajo hay pacientes, hay familiares de pacientes, hay ciudadanos sin más, que a veces les toca ser pacientes y a veces no, hay profesionales sanitarios, hay profesionales más ligados al mundo de la gestión de las organizaciones, hay personas provenientes de ayuntamientos, de las diputaciones, de la universidad. Es decir, hemos tratado de buscar no representantes, porque escapamos un poco de esto de crear comisiones con representantes de... No, personas que provengan de esos ámbitos y que tengan criterio al respecto, que tengan experiencia al respecto. Entonces, bueno, estamos teniendo un trabajo muy interesante. Con 3 minutos. Ya me he pasado. Muy de debate y, bueno, y desde luego que está siendo muy productivo. Entonces, bueno, quedaros con que a finales, todo va bien, a finales de año, en diciembre, tenemos que proponer un plan de actuación que se desarrollará a partir de 2016, ¿no? Pensando en cómo mejorar la participación en salud en Euskadi. Aquí algunas de las ideas que van saliendo en estos grupos de debate de manera muy resumida, ¿no? Pues algunas preguntas sobre lo que os decía, el qué y el para qué de la participación ciudadana en salud, ¿no? El qué estamos intentando afinar y dar una respuesta desde Euskadi de lo que entendemos como participación en salud, en ello estamos, pero que nos parece muy importante para que todos podamos empezar a hablar un poco de lo mismo. Y después también para dar más pasos, porque el título de esta jornada decía algo así con cómo medimos lo que estamos haciendo en el sistema sanitario y si estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Para cómo medir tendré que saber qué tengo que medir, ¿no? Entonces, bueno, pues importante también hacerse esas preguntas un poco de órdago. Y yo creo que en concreto, para las organizaciones de servicio y en esos grupos de trabajo, nos estamos reuniendo además cada mes desde antes de verano, algo que está saliendo de manera repetida, recurrente, que es que nos tenemos que estar haciendo constantemente la pregunta de que aquello en lo que estemos haciendo tengamos en cuenta la voz del paciente. Es decir, ¿dónde está la voz del paciente, del usuario, en esto que nos estamos planteando? Y constantemente nos estemos haciendo esa pregunta. Y bueno, pues está siendo una reflexión muy interesante. Deciros también que nos parecía también muy importante en toda esta movida que estábamos diseñando, saber, por eso os hemos hecho también la pregunta a vosotros, ¿no? Con profesionales sanitarios individuales, ¿qué entendéis y qué pensáis que estáis haciendo a nivel de participación en salud? Pero queríamos hacer esa pregunta a las organizaciones de servicio. Entonces enviamos un cuestionario pues preguntando precisamente
esa pregunta. ¿Qué entendéis vosotros como organización de servicio que estáis haciendo en participación en salud, ¿no? Sin marcar, sin definir qué es participación en salud. No. Haceros la pregunta de ¿qué entendéis vosotros que estáis haciendo en participación en salud? Muy resumen de las respuestas que hemos recibido de las organizaciones de servicio ligan mucho la participación en salud o las acciones que están desarrollando en participación en salud con todo aquello que tiene que ver con educación en salud. ¿Vale? Muchas iniciativas, prácticamente la mitad de las iniciativas que hemos recibido información sobre, más de 200 iniciativas, tienen que ver con educación en salud. Que no entramos a preguntar cómo se desarrolla y se diseña esa educación en salud, porque muchas veces también se puede estar haciendo educación en salud sin preguntar al que recibe esa educación en salud qué quiere, cómo quiere y a qué quiere dar importancia. Pero bueno, no entro en ese debate. No hay tantas respuestas que tienen que ver con cómo incorporamos nosotros como organización la voz del paciente, la voz de la comunidad, del colectivo de usuarios, y tampoco hay tantas respuestas con cómo nosotros como organización de servicio salimos fuera de nuestras paredes del hospital o de la OSI para participar en todo lo que tiene que ver con la salud en la comunidad. Bueno, esto da también para cierta reflexión. Y bueno, sin más, yo creo que ya igual hasta me he pasado un poco del tiempo. Esto es un poco grandes pinceladas del trabajo que estamos haciendo. Y nada, pues encantado al final de la mesa si tenéis alguna pregunta en concreto. Así que es que ricosco. A continuación, Juan Carlos Arbonies va a presentar cómo estimular la participación del paciente desde mi puesto de trabajo. Bueno, egunon, eskerrik asko etortzeagatik eta eskerrik asko guztioi, antolatzen li. Bueno, decía que buenos días, gracias por estar aquí, ¿no? Y bueno, pues por compartir con nosotros esta mesa, ¿no? Que en estos grupos que estamos trabajando, yo precisamente estoy trabajando desde el grupo del ámbito micro. Yo soy médico de familia, estoy en el Centro de Salud de Rentería y bueno, y llevo trabajando pues desde hace tiempo mucho con los pacientes. Entonces, bueno, hablamos del método centrado en el paciente, que las organizaciones tienen que centrarse en el paciente, ¿no? ¿Y esto qué es, no? Esto es un poquito la reflexión, ¿no? Hablamos de la mesa de participación y claro, pues está en una mesa y a mí lo que no me gustaría es que nos fuéramos y que vosotros participarais, ¿no? Entonces por eso hicimos un poquito hicimos esta pequeña reflexión individual y no sé, igual os pediría a algunos de los que habéis contestado la encuesta, de la pregunta 3, ¿no? Que la pregunta 3 dice, escribe a continuación, ¿cómo crees que desde tu puesto de trabajo puedes estimular la participación del paciente? No sé, alguien que haya contestado a la pregunta 3 que se anime a cómo podemos estimular la participación de nuestro puesto de trabajo. Necesitamos realmente que digáis. Por ahí yo sé que estáis respondiendo. No os animáis. Pues es complicado, ¿no? Participar, ¿no? Parece que es complicado esto de la participación. No sé, pregunta, ¿hay alguien que aquí es asistencial puro? Sí, bueno, ¿tú qué eres? ¿Médico? Médico de familia, muy bien. ¿Y tú cómo crees que podemos estimular la participación de los pacientes? Pues primero hay que escuchar al paciente. Vale. Y después, que lo hablábamos ayer también con Itziar Lanceta. Y después hay que comunicarse con él. Que no es lo mismo que comunicar que informar. Vale. Muchas gracias por tu participación. ¿Alguien más que sea asistencial? ¿Alguna enfermedad? Veo que aquí estamos un poquito más al nivel macro, micro. Bueno, y vosotros que seréis cargos intermedios, seguramente la mayoría, ¿no? ¿Cómo creéis que se puede estimular la participación del paciente desde las consultas de... Venga, por aquí, Mariluz, no sé, que te veo aquí ya que te cogí ahí. Sí. Me pillas mal. Sí. Hace tiempo que no estaba en la asistencia, pero yo creo que lo que dice ella, ¿no? Escuchar a los pacientes y desde nuestro ámbito más de gestión,
pues intentar formar a los profesionales para que sepan escuchar, ¿no? Porque los profesionales, yo creo que en nuestra carrera no recibimos esa formación de saber escuchar, saber poner en el lugar del otro, dejarle hablar, dejarle participar. Siempre igual ponemos un poco la barrera, ¿no? Yo sé lo que es bueno para ese paciente y le tengo que convencer, ¿no? Y nos dejamos de lado un poco el escuchar. Pues bueno, en lo que trabajas tú en la comunicación, pues bueno, yo creo que hay mucho recorrido para que todos nuestros profesionales pues adquieran esa competencia. Te lo devuelvo para ti. Vale, pues muchas gracias a las dos, ¿no? Yo creo que bueno, mi charla va envuelta por aquí, ¿no? Está claro de que fundamental es escuchar, ¿no? Y lo fundamental es escuchar al paciente realmente para ese primer paso para la participación, ¿vale? Bueno, yo quería mi charla centrarla en estos 3 objetivos, ¿no? Que reflexionar sobre la importancia de la participación, es importante esto, ¿no? Transmitir un poquito las ideas de cómo hacerlo, ¿no? Que estamos trabajando en el grupo micro, que seguramente necesitaremos también de los profesionales de a pie, por eso queremos que esta encuesta también pasarla a profesionales que están trabajando día a día con los pacientes, ¿no? Y luego también qué necesidades tenemos los profesionales para llevar a cabo todo esto, ¿no? Que es un poco la idea, ¿no? ¿Vale? Bueno, en principio los encuentros entre los profesionales y los pacientes, de entrada, son encuentros entre una persona que necesita una ayuda y una persona que le va a dar esa ayuda. En principio algo individual, aunque luego pues esto está en las familias por detrás, está la sociedad por detrás, ¿no? Y en principio pues parece que es alguien que quiere que le ayudemos, ¿no? Y nosotros como profesionales que queremos ayudarle, ¿no? Es un poco lo que se plantea en los encuentros clínicos en general, ¿no? Pero claro, el mundo cambia, ¿no? Y las cosas van cambiando, ¿no? Y entonces, en cuanto a participación, yo creo que se señalaría, seguro que hay muchos más hechos, pero yo he querido señalar 3 hechos, ¿no? Primero, el tema del principio de autonomía, el derecho de autonomía del paciente, con la ley de autonomía del paciente. Segundo, claro, las enfermedades van cambiando, las enfermedades ahora están muy influidas por los estilos de vida, y los estilos de vida, pues ya no vale aquello de la pastilla solo y ya me quitan, ¿no? y me pongo a hacer ejercicio, la pastilla me quita el tabaco, ¿no? Sino que influye mucho que el paciente tome parte de su salud, que participe en su salud. Y esto es otro hecho, ¿no? Y por último, el tema de las tecnologías, ¿no? Los pacientes ya me vienen a mi consulta y me dicen que han leído en internet, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿no? Claro, yo también tengo acceso a las nuevas tecnologías y demás. Y esto está cambiando y de hecho mi consulta día a día va cambiando, ¿vale? Y parece que estamos cambiando de modelos, ¿no? Del modelo clásico, ¿no? A otros modelos, ¿eh? ¿Esto es así? Bueno, vamos a ver. Quería que vierais un pequeño vídeo para que nos riéramos un rato. A ver si... Adelante. Bueno, sí. Dígame. Pues verá, desde hace una semana o así, siempre después de leer unas cuantas horas, me viene un dolor de cabeza y una jaqueca muy fuerte. Eso probablemente sea más bien problema de vista cansada. Dígame, ¿está tomando algo? Sí, paracetamol. Muy mal. Se está automedicando. Estamos cansados los médicos de decirle a la gente que no lo haga. Bueno, pero me tomo una y se acabó, nada más. Ya, no, una no, se acabó no. O de repente es usted alérgico al paracetamol, le da un shock anafiláctico y se queda en el INTE. Bueno, va a dejar de tomar paracetamol. Y va a tomar paracetamol. Si es lo mismo que está tomando. Ya, pero una cosa es que se lo tome usted por las buenas y otra es que se lo recete yo. Ah, claro. Bueno, vale, parece que, ¿no? Que pues hemos pasado diciendo a la gente que no se automedique, que no haga las cosas, ¿no? Y ahora queremos que participe, ¿no? Pues esto es complicado, ¿no? Es complicado, ¿no? Pues que no se tomen un paracetamol, pero ahora cuando nos enfadamos, cuando vienen urgente, porque tienen un catarrito y les hemos dicho que nos automediquen y, bueno, pues nos pasa esto. Entonces, ¿qué podemos hacer los profesionales ante esto, no? La verdad es que hemos ido, no sé, vosotros, yo soy ya un poquito ya mayor, ya tengo 54 años, y hemos sido educados en un modelo paternalista, en un modelo en el que yo como médico
me he estudiado, sigo estudiando, hago investigación y yo sé lo que tiene que hacer el paciente y yo quiero ver bien por el paciente y le digo qué es lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Vale? También hay otros modelos por ahí que van en el tema de que, bueno, ahora como la información, ¿no? Yo tengo la información y le digo a usted lo que tiene que hacer y usted es el que decide, ¿no? Es un modelo muy americano, estas son las posibilidades de tratamiento que existen y usted es responsable de su salud y es el que decide. Quizás nosotros lo que creemos y estamos trabajando, que lo que hay que trabajar es colaborativamente. Yo soy el experto en salud, que por eso me estoy estudiando, estoy trabajando, y usted es el experto en su vida, que puede acoplar las decisiones de las que estamos hablando a su propia vida. Y tenemos que trabajar colaborativamente, sumar. ¿Para esto qué necesitamos? Pues quizás cambiar este modelo de relación. Este modelo de relación en el que yo soy el experto, que yo le dice lo que tiene que hacer, hay que cambiar esta relación. Necesitamos cambiar. Una relación que esté basada realmente en la confianza. En realmente confiar que la persona que tenemos delante es importante para nosotros. Basada en la empatía, en ponernos en el lugar realmente del que está delante, en ver cómo lo está viendo él, en no juzgarle, sino, ojo, él tiene sus valores y sus decisiones, podemos compartirlas o no, pero tiene sus propios valores y sus decisiones, y respetar a la persona, respetar a la persona con lo que decida, porque muchas veces tomamos juicios, mira cómo tiene la casa, mira cómo, ya, pero es su casa, ¿vale? Y yo le respeto ante todo, ¿vale? Porque además está el principio de autonomía, ¿vale? Lo que se trataría sería en que aunáramos las dos fuerzas, cooperar, validarle, afirmarle, tú eres capaz de conseguir los cambios, eres capaz realmente de hacer algo por tu salud y además es necesario que te responsabilices de tu salud y de la utilización de los servicios. Este es un poquito el cambio que tenemos que dar, ¿no? Sumar fuerzas para tirar de esa cuerda que es la salud de los pacientes. Bueno, claro, pero esto, pues, ¿cómo lo llevamos a cabo? Pues hemos recogido experiencias y yo en esta charla quería comentar pues 3 tipos de experiencias. Yo creo que habría como 3 entornos. Uno serían desde las propias consultas individuales, ¿no? Otros serían el tema de las Osasun Eskola, la educación sanitaria, y luego actividades como más concretas como pueden ser el tema de las decisiones, las voluntades anticipadas, el tema también del consentimiento informado y el tema de la seguridad del paciente. Yo creo que ahí sí que ya estamos haciendo cosas los profesionales y yo quería tratarlas aquí como ejemplos, ¿no? De lo que han salido, ¿no? Vamos a el tema de las consultas, ¿no? Como ha comentado Koldo, pues habría como diferentes niveles, ¿no? El primer nivel podría ser informar. Claro, aquí nos dejamos algo. ¿De qué informo? ¿De qué informo? ¿Informo lo que a mí me viene bien o informo de lo que realmente al paciente le interesa? Y para esto, fundamental, antes de informar, lo han dicho por aquí, ¿no? Es escuchar. Si yo escucho al paciente, me puedo adaptar realmente a lo que realmente le interesa. Me ha pasado a mí estar hablando de la diabetes, de no sé qué, decirle que lo importante que es cuidarse para la diabetes, no sé cuántos, y llevo media hora hablando, 10 minutos hablando sobre lo que es la diabetes, la importancia del cuidado y demás, y me dice, ¿no?, que su madre también era diabética. Me he pasado 10 minutos informándole sobre la diabetes y no la había escuchado antes que su madre era diabética. Me podía ahorrar todas estas cosas, ¿no?, y dedicarme a otras cosas más importantes para informar, ¿vale? Son como niveles de la consulta. La segunda parte sería, después de eso, de informar, escuchar, pedirle su opinión, contrastar con él. El otro nivel sería, bueno, ¿y tú qué opinas de todo esto? ¿Vale? Y el último nivel sería decidir conjuntamente. Suena como raro, ¿no? Esto de decidir conjuntamente. Sí, yo cada día tengo que decidir conjuntamente. Yo le digo al paciente, bueno, tenemos que hacer, parece que es importante que hagas ejercicio, ¿no? Claro, yo le digo, mira, pues tienes que irte al gimnasio. Y me dice, ya, es que no tengo dinero para pagar el gimnasio. Bueno, pues tú tendrás que hacer algo, ¿no? Tendrás tú que trabajar algo para hacer ejercicio, ¿vale? Bien, y ahí es el tema que estamos trabajando, que seguiremos trabajando, es el tema de las decisiones compartidas, ¿no? El modelo de decisiones compartidas o colaborativas, como lo queráis llamar, ¿no?, en el que se trataría en principio de escuchar cuáles son las preferencias, las necesidades y lo que espera el paciente de nosotros, para luego posibilitarle al paciente que él tome sus propias decisiones, ¿vale?, que él sea responsable de esas decisiones, incluso de las decisiones de la utilización de servicios,
Porque también el ciudadano, cuando utiliza los servicios, tiene una responsabilidad, ¿vale? Nosotros, el modelo de la toma de decisiones compartidas, pues se basa en lo que hemos comentado antes. Hay un experto en salud, que somos nosotros, un experto que es experto en su vida, que es el paciente, y tenemos que trabajar colaborativamente para sumar, para multiplicar y para que en real trabajemos por la salud. Otro tipo de iniciativas, yo las he puesto aquí, las iniciativas de educación que ha comentado Koldo, bueno, en las que yo señalaría, por ejemplo, el tema del paciente activo, que se ha hablado, lo que se trata es de activar a los pacientes para que ellos mismos se autoeduquen, guiados un poquito también por los profesionales, ¿no? Que también somos expertos en salud, pero que ellos mismos se eduquen en salud, ¿no? Temas como la entrevista motivacional, es como capacitar al paciente para que él decida sobre sus cambios de hábitos de vida, Temas como la salud participativa, de la que hemos hablado poco aquí. Parece que los encuentros son encuentros individuales. Cada vez está más claro que esto no se le queda en el ámbito micro de la consulta, sino que lo que nos va a venir la marea, la ola, ¿no? La ola de esto es la comunidad es la que nos va a llevar. Y nosotros los profesionales tendremos que ir en esta ola, porque la comunidad es la que nos va a llevar. Y nosotros tenemos un punto en esta educación en la salud, pero la salud nos va a venir de la comunidad, ¿no? Y, bueno, iniciativas también como se han hecho ahora, como son las redes, ¿no? Los blogs, todas las redes sociales, la carpeta de salud en la que yo, como ciudadano, puedo mirarme cómo están los análisis, cómo son mis pruebas, cuánto tiempo de espera tengo. Son iniciativas que ya estamos trabajando y en las que estamos dando participación al paciente, ¿vale? Tema del consentimiento informado, ¿no? Bueno, pues que parece ser que el consentimiento informado hasta ahora ha sido como, no, le decimos al corderito que antes de que se va a operar que tiene que firmar algo, ¿no? Para que le podamos degollar, ¿no? Creo que tenemos que cambiar aquí, ¿no? Realmente que sea un consentimiento después de una información en la que el paciente pueda expresar las cosas, ¿no? Que no se tenga que leer ahí un montón de cosas, ¿no? Y que luego no le dé tiempo ni para participar, ¿no? Realmente que se convierta en algo colaborativo. Porque, claro, si a mí si me van a hacer una gastroscopia o una colonoscopia, pues tengo que saber pues a qué me voy a enfrentar, ¿no? Otras iniciativas que están pendientes, que yo creo que van a dar un impulso también al tema de la participación, es el tema de las voluntades anticipadas, ¿no? Nosotros en nuestro centro de salud hicimos una encuesta, un residente nos hizo una encuesta a 10 médicos del centro de salud para una sesión clínica, a ver cuántos hemos hecho el documento de voluntades anticipadas. ¿Sabéis cuántos habíamos hecho el documento de voluntades anticipadas? 1, el que presentaba la sesión. El resto no habíamos puesto. La verdad es que si los profesionales sanitarios no tenemos esto integrado, del morir, de cómo decidir cómo morir y demás, pues es muy complicado que se lo traslademos a los pacientes, ¿no? Y esto es el reto que nos viene ahora con las enfermedades nuevas, no solamente con las terminales, sino, con el cáncer y demás, sino con las insuficiencias cardíacas, con enfermedades que van a ir, y que sabemos casi que van a tener un pronóstico de vida dentro de poco, ¿no? ¿Dónde quiere morirse el paciente? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quiere morirse de una forma más asistida? ¿Vale? Todo esto es un reto que el paciente va a participar, ya está participando, pero tenemos que darle más cauces para que participe. Tema de la seguridad del paciente, ¿no? Parece que ya incluso los folletos decimos, ayúdame, le decimos, ayúdame porque es importante que participes. Es que es súper importante que el paciente participe en esto de la seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, pues el mundo, yo no sé, yo tengo pacientes mayores que están tomando 12, 13 pastillas, no sé si están tomando, no se las toman, porque es un lío, y tienen 80 y pico años, pero fijaros, pues es que es importante que el paciente pues sepa lo que está tomando y cuándo lo toma, ¿vale? Porque vas por allá y no, la pastilla roja, la azul, y yo tampoco no sé ni cuál es la pastilla roja, la azul, o sea, es un Cristo que no os podéis imaginar, ¿no? Bueno, pues yo creo que es importante que necesitemos que el paciente participe en su seguridad, ¿no? Que participe realmente en ese tratamiento, ¿no? Y que además nos diga cuando tiene un efecto secundario, ¿vale? Además, se están haciendo iniciativas, como en Escocia, incluso, que antes de la consulta los pacientes tengan un guión de las cosas que tienen que llevar a la consulta. Tienen que salir con estas cosas, ¿no?
Vale, enseguida acabo. Gracias. Para esto, para todo esto, ¿qué necesitamos los profesionales? No sé, ¿qué necesitáis? ¿Qué necesitáis para conseguir todo esto? Alguien que ha comentado por ahí más luz, tema formación, ¿sí? Más tiempo por paciente. Bueno, tiempo, más cosas. Es la cosa que sale siempre aquí, tiempo. Más. ¿Qué necesitáis? Comentaba más luz, formación. Bueno, yo he sido un poquito más filosófico, me he ido más al esto. Yo creo que el tiempo es importante. De hecho, bueno, yo hace ya unos años, perdón, una campaña, 10 minutos que menos, y es así, la atención, 10 minutos que menos, yo tengo por lo menos 10 minutos, algunos incluso más, ¿no? Pero bueno, también se está mirando que en esto ya, como los pacientes cada vez son más complejos, tienen patologías más complejas y la vida es más compleja, se está hablando ya de 20 minutos, ¿vale? Pero bueno, yo iría algo más filosófico. Yo creo que lo importante es que nos lo creamos nosotros. Que nos creamos que es importante que el paciente participe. ¿Para qué? Es importante. Es importante porque creemos que es importante, porque es importante que él tome parte de su salud, ¿vale? Y yo creo que también necesitamos aprender. Aprender, cómo llevar a cabo esta participación de los pacientes, las consultas, cómo darle esta educación de forma de que él tome parte activa en su educación. Necesitamos aprender. Cómo gestionar ese tiempo también, porque es importante. Hasta cuándo escucho, hasta cuándo le dedico al ordenador. Eso tenemos que aprenderlo también, ¿vale? Yo siempre acabo, yo deciros que es un espacio que está en construcción. Esto es que lo estamos construyendo gracias a Oberri, gracias al departamento, gracias a Osakidetza, que nos está dando la posibilidad de trabajar en esto. Yo creo que necesitamos que estemos todos, que participemos todos los profesionales para trabajar, los de a pie también. Yo creo que es un poquito la idea que hemos diseñado esa encuestita, ¿no? ¿Vale? Y sin más, gracias, eskerrik asko. Bueno, finalmente Raquel Benito va a presentar el fomento de la participación del paciente y ciudadanía en la OSI Ezkerraldea en Canterri y Cruces. Muchas gracias, Itziar. Gracias a que por darnos la oportunidad de presentar esta experiencia que estamos teniendo en la OSI Ezkerraldea en Canterri y Cruces en temas relacionados con el fomento de la participación del paciente y la ciudadanía. Y estoy encantada de estar en un entorno en el que no tengo que explicar qué es una OSI. Simplemente decir que la OSI Ezkerraldea en Canterri y Cruces se constituye el 1 de enero de este año. Tenemos menos recorrido que otras OSIs de las que estáis presentes y que articulamos, ¿no?, o integramos el área de Ezkerraldea, Machaldea y Enkarterri, o sea, margen izquierda, zona minera y encartaciones, menos Barakaldo Sestao, que va con San Eloy, que es la OSI Barakaldo Sestao, que está con Vanessa. Y bueno, pues somos una organización sanitaria como el resto de OSIs, de Osakidetza, que prestamos nuestra atención primaria y hospitalaria con servicios altamente especializados y dependientes. Y pues, ¿qué es lo que hacemos en la OSI, ¿no? ¿Para quién lo hacemos? Y esto enlaza mucho con la participación ciudadana. Pues trabajamos para mejorar la salud de la ciudadanía, ¿no?, generando y transmitiendo conocimiento e innovación útiles para la sostenibilidad del sistema sanitario y la sociedad. Pero lo primero de todo es que trabajamos para mejorar la salud de la ciudadanía. Y como decía Koldo, pues no sabemos si siempre, ¿no?, trabajamos con ellos o para ellos, o como dice John Carles Marx de la Escuela Andaluza de Salud Pública, el paciente suele ser, ¿no?, el recurso más infrautilizado del sistema sanitario. No lo utilizamos tanto como podríamos. ¿Y hacia dónde queremos ir? ¿Cuál es nuestra visión para el año 2017? Pues queremos ser una organización que ha transformado su modelo de atención al paciente y a la ciudadanía. Y entroncamos con lo que decía Juan Carlos, ¿no? Queremos pasar de un enfoque o de un modelo de relación paternalista y fomentar cada vez más, ¿no?, las decisiones compartidas, ¿no? Cambiar la manera en la que, tanto a nivel de organización como de
de consulta de los profesionales, pues ese cambio de paradigma del que tanto se habla, pues ver cómo lo podemos ir construyendo paso a paso en las actividades que hacemos en el día a día en nuestra organización. Y ahí es a donde vamos, a transformar nuestro modelo de atención y de relación. Y para eso, ¿en qué nos apoyamos? Pues lo tenemos claro desde la estrategia de la propia organización, ¿no? Nuestro objetivo estratégico número 1 es añadir valor al paciente y a la ciudadanía, mejorando su satisfacción y su seguridad. Y lo que hay detrás de estos proyectos que engloban o agrupamos en este objetivo estratégico es el sentido de dirección, ¿no? ¿Para qué hacemos todas estas actividades? Pues una de las cosas que queremos es favorecer el acceso a la información relevante y la participación en la toma de decisiones, y también recoger la participación ciudadana en la modificación de la cartera de servicios. Esto ya lo tenemos establecido desde la estrategia. Y otro objetivo estratégico es el de innovación abierta. Donde creemos que desde la innovación se puede facilitar esa transformación por la que estamos apostando y que queremos conseguir. ¿Qué reto tenemos? Pues el de humanizar nuestra atención, ¿no? Introducir ese cambio de paradigma en la relación de paciente-profesional. Y tenemos 2 áreas en las que estamos trabajando en innovación que afectan principalmente, ¿no? Y que intentan conseguir dar una respuesta a esa realidad, como son la salud activa y la humanización de la atención. ¿Vale? Coldo hacía referencia al mapa de mecanismos de participación que tenemos y nosotros hemos hecho esta reflexión de cómo estamos trabajando todo esto en la OSI, ¿no? Y qué iniciativas tenemos en cada una de ellas. Entonces aquí podéis ver que no estamos trabajando tanto en políticas macro, sino más en el tema meso y alguna iniciativa pues más relacionada con consentimientos informados y carpeta de salud, como comentaba Juan Carlos. Y nos estamos centrando también en diseño, ¿no? En diseño de servicios, en promover la participación conjunta, en decidir conjuntamente con la ciudadanía, en contrastar, escuchar al paciente, y también tenemos actividades relacionadas con informar, con formar, ¿no? Capacitar a las personas pues, para que se vean valorizadas, ¿no? De Juan Carlos, que se puedan sentir que son capaces de gestionar su salud, ¿no? Y no generar relaciones de dependencia. Entonces, bueno, esta es nuestra foto a día de hoy. Lo que os he traído es una serie de ejemplos pues, para que veáis cómo se traduce la participación ciudadana en nuestra OSI, cómo lo estamos trabajando. Pues por un lado estamos dando entrada a la ciudadanía o a pacientes concretos, tanto de asociaciones de pacientes como a título individual, en nuestras sesiones de reflexión, tanto de reflexión estratégica. En el plan estratégico, por cada objetivo, hemos hecho distintos talleres de creatividad y en ellos han participado pacientes, como en temas de comunicación, del workcafé del plan estratégico, cuando hablamos sobre cómo vamos a avanzar en temas como la lactancia materna, en la gestión de la enfermedad renal, en revisar también nuestros propios procedimientos y maneras de actuar, ¿no? La comisión de RCP del hospital nos pidió el hacer un taller de creatividad para ver cuáles podían ser sus siguientes líneas de acción, y ahí incorporamos también la visión de un paciente que había sido atendido, ¿no? Que había necesitado reanimación. Hemos hecho también, en este enfoque que tenemos de innovación abierta, pues sesiones de creatividad con Telefónica Health para ver cómo podíamos colaborar. Hemos hecho talleres pues, para ver cómo podíamos mejorar la gestión de enfermedades raras, la ruta asistencial de la EPOC, también hemos contrastado con pacientes. Y además de incorporarles en nuestras sesiones de reflexión, ¿no? Internas, tanto a nivel estratégico como más operativo, lo que hemos hecho también es incorporar en los equipos de trabajo. En ciertos equipos de trabajo que también se iban a dedicar, ¿no? A dar respuesta a retos concretos, hemos incorporado pacientes, ¿no? En el equipo de humanización de los espacios de pediatría estuvo una paciente que es la responsable de FEDER, que traía la voz también de otros pacientes, ¿no? Y las cuestiones las traía reflexionadas en conjunto con las personas de su asociación. En la jornada de hábitos de vida saludable en la enfermedad renal, el comité organizador estaba integrado tanto como por profesionales, médicos y enfermeras, como por pacientes tanto de Alcer Vizcaya como otros pacientes que venían a título individual. En la comunidad de práctica de metodología de cuidados 360, pues además de Roberto y otros profesionales sanitarios de distintos ámbitos, pues también había una cuidadora. Y bueno, pues también ahora estamos iniciando un equipo para diseñar la ruta asistencial de diabetes tipo 2, estamos incorporando a unos 5 pacientes también en el equipo de trabajo. Y aquí ya llega la parte de formación, ¿no?
de información o de trabajo conjunto, ¿no? De ayudarles en la toma de decisiones teniendo una información de calidad. En ese sentido, pues desde la OSI llevamos varios años ya haciendo sesiones de anestesia epidural para mujeres embarazadas para que tengan información en el momento del parto sobre si se quieren poner la anestesia epidural o no, qué riesgos van a tener que enfrentarse, cómo es todo el proceso, para darles información en ese sentido. Desde Portugalete también se está haciendo la escuela de padres, pues para ayudar a los padres a resolver problemas de salud habituales en la infancia. También hay programas de cuidando a cuidadores, ¿no? Cuidados básicos, recursos sociales, emocionales, pues para que tengan a disposición todas esas herramientas que les puedan hacer falta. La semana pasada se ha hecho el taller de caídas, pues para ayudar a los pacientes y cuidadores a identificar riesgos, a ver cuál puede ser el calzado más adecuado. Y tenemos también desde la cocina, junto con el servicio de psiquiatría, hacen un programa pues, para pacientes con trastornos alimentarios, en los que se acercan a la cocina, les enseñan a comer bien. Y también desde la cocina pues, se hacen las Ucalde Sessions, que son sesiones dirigidas a pacientes con enfermedad renal crónica, en la que les enseñan a cocinar platos saludables y pues con un poquito más de gracia, ¿no? Que el pescado hervido y estas cosas. ¿Y cómo hemos hecho todo esto? Pues ya lo apuntabais por aquí, ¿no? Escuchando, hablando y dialogando. Y para eso pues hemos utilizado la creatividad. Ya también aquí que veo a David, ¿no? En la OSI Barroval de Gataca fuisteis pioneros, ¿no? En hacer o en incorporar una figura en vuestra organización, que fueron los papilurdi, o referentes de creatividad. Nosotros en la OSI Ezkerraldea, en Carterri Cruces, tenemos a unas 20 personas formadas en técnicas de creatividad y los 6 sombreros para pensar de Eduard de Bono. Y esas personas nos sirven de estructura para dinamizar la reunión. Es muy fácil decir participa, pero es muy fácil hacerlo, ¿no? Nos ha pasado antes cuando decimos, bueno, ¿qué opináis? ¿Qué os parece? ¿No? Pues no nos atrevemos a hablar. Sin embargo, con estas metodologías nos ayudan a ponernos a todos por igual. Si veis las fotografías no se ven uniforme. Pacientes, profesionales participan por igual, no se distinguen. Todos pueden hablar y generamos estos contextos, estos espacios de conversación, pues para hablar temas como los que hemos mencionado. Y para nosotros nos está resultando una herramienta muy útil para la participación, para que todo el mundo pueda participar y hablar con libertad sobre los temas que les preocupan. Y de todas estas cosas que hemos estado haciendo, ¿qué? ¿No? A veces es fácil decir, venga, participamos, preguntamos, pero luego, ¿qué resultado has tenido de todo esto? ¿No? ¿Qué se ha traslucido de todas estas reuniones, todos estos esfuerzos, todas estas horas invertidas en hablar y en reflexionar sobre y en participar? ¿No? Pues aquí os traemos algunos ejemplos. El primero, pues el propio plan estratégico de la OSI. Aquí ya está incorporada la voz y la opinión de los pacientes. En el grupo de trabajo que decíamos, humanización de los espacios de pediatría, donde estaba Juana, de FEDER, ¿a qué conclusiones hemos llegado? ¿No? ¿O qué es lo que ha traslucido de este trabajo? Nosotros empezamos el grupo de trabajo dentro de Conexiones Improbables, que es una iniciativa que lo que hace es conectar artistas con organizaciones, y nos planteamos este reto. Ahí Juana nos trasladó que las familias tenían necesidad de contar con un espacio fuera de las instituciones, ¿no? Yo tengo a mi niña ingresada un montón de tiempo aquí, necesito un sitio para hablar por teléfono, que no quiero que ella me escuche, pues para organizar a la familia. O necesito un sitio para desconectar. Necesito un sitio para comer, porque muchas familias no quieren dejar a sus niños, no se quieren ir a la cafetería, entonces traen un tupper, lo comían frío. Y pensamos en cómo dar respuesta a esa necesidad que nos estaban trasladando, ¿no? Los padres y madres de nuestros niños. Y lo que decidimos fue crear espacios fuera de las habitaciones. Estos son espacios reales de la OSI, ¿vale? En concreto, la foto de arriba es de la planta de escolares y la segunda es de oncología infantil. Se han creado estos espacios en los que las familias pueden estar pues, como si estuvieran en el salón de su casa. Pueden salir, pueden comer, pueden jugar, pueden ver la tele, pueden leer un rato, pueden descansar. Y esto, como reconoceréis los muebles, pues se ha hecho en colaboración con... En el tema de acompañamiento en la enfermedad renal, el 3 de abril del año pasado hicimos una jornada con pacientes profesionales que tratan a personas, ¿no? con enfermedad renal crónica.
Hicimos una serie de dinámicas en las que se hablaba sobre la vida en la enfermedad renal en distintos ámbitos. Por ahí ves los paneles de ideas que salieron, ¿no? Les preguntábamos a los pacientes qué necesitaban, qué querían, ¿no? Cómo querían relacionarse con nosotros, con los profesionales, qué era lo que querían. Con todas esas ideas hicimos una jornada de reflexión, veis ahí en la foto de abajo, pues para analizarlo, ¿no? Porque salen 100 y pico ideas o 60 y pico ideas y hay que organizarlas y hay que establecer un plan de trabajo de ellas. Lo que se priorizó en ese equipo compartido entre pacientes y profesionales fue un concepto que era educar desde el principio en la enfermedad renal. Ellos decían, si yo hubiera sabido todo esto antes y me hubiera cuidado un poquito mejor, pues casi podía haber retrasado un poquito más, ¿no? La entrada en diálisis, trasplante y todo eso. Entonces reclamaban sobre todo, ¿no? Acompañamiento, seguimiento de cerca del paciente y educación. Y bueno, nosotros trabajamos en innovación, pero tampoco hay que inventarlo todo, hay que crearlo todo de cero, hay que aprovechar también las estructuras que tenemos en Osakidetza. Entonces, lo que se decidió es, por un lado, hablar con Estíbaliz Gamboa para el programa Paciente Activo, ver si además de diabetes se podía trabajar la enfermedad renal, y habían recibido también solicitudes de otras organizaciones en ese sentido, y ya se ha creado un grupo de trabajo pues para crear los contenidos e ir abordando también la enfermedad renal desde este programa de Paciente Activo. Y otra herramienta muy útil en Osakidetza, que estaba por ahí Josu, pero no le veo, espera Josu, que es carpeta de salud, ¿no? Carpeta de salud nos permite hacer ese seguimiento de cerca al paciente, que era lo que nos estaban pidiendo. Entonces estamos trabajando, vamos a empezar a trabajar con estas dos herramientas que tenemos en Osakidetza. Y por ahí también está Roberto de la comunidad de práctica, ¿no? De metodología de cuidados 3.60, en la que hay una cuidadora y ella nos decía que cada vez que le iban a aplicar cuidados a su marido, la enfermera le decía, por favor, sal de la habitación. Por favor, sal de la habitación. Por favor, sal de la habitación. Y ella tenía que salir. Pero en cuanto le iban a darle el alta, en 10 minutitos, le decían, muy bien, ahora entra porque te voy a explicar todas las curas que le tienes que hacer a tu marido, ¿no? Y decía, pues no sé para qué las enfermeras estudian tanto, porque yo en 10 minutitos me tengo que arreglar, ¿no? Entonces, de esa reflexión salió un programa piloto en la unidad de ictus, en el que las enfermeras preguntan a los cuidadores que quieren implicar en los cuidados y aprovechan toda la instancia del paciente para formar al cuidado. No esperar a los 10 minutitos antes de darle la vida. Vale. En el café en el taller que he comentado antes que habíamos hecho con Telefónica Health, también había una mesa sobre ictus y ahí la paciente lo que decía es que se veía muy acompañada por el servicio de rehabilitación del hospital hasta llegar a su punto máximo, ¿no? Ya estás bien, ya está aquí, no puedes seguir. Y ahora me voy a ir a mi casa y no sé cómo mantener este estado. Esa era su preocupación. Entonces, recientemente en el mes de abril presentamos una solicitud a Horizonte 2020, el proyecto STAR, que nos han concedido para empezar a trabajar en sistemas de teleasistencia a personas con ictus, ¿no? Y ayudarle en la toma de decisiones, prevenir ictus secundarios, pues eso es. También queríamos poner en marcha una nueva iniciativa junto con la Asociación Laguncha en voluntariado de hospital. Y no sabíamos muy bien cómo hacerlo, cuáles eran las necesidades del paciente. Entonces hicimos también una sesión con pacientes, con cuidadores, para ver qué les gustaría recibir ellos, cómo les gustaría articular el voluntariado dentro del hospital. Y se está pilotando en las unidades de medicina interna y neumología. Y seguimos trabajando. Hemos incorporado o queremos incorporar la visión del paciente en las rutas asistenciales. La ruta asistencial del EPOC que estaba diseñada y lo que hemos hecho es utilizar metodologías de diseño de servicios con pacientes para contrastar cómo se sienten ellos dentro de ese circuito, ¿no? De cómo les llevamos de la urgencia a la planta, al médico de primaria. Bueno, pues hemos contrastado con los pacientes y vamos a dar toda esa información al equipo que está trabajando en la ruta asistencial de EPOC para que tengan también la información y la visión de los pacientes. La ruta del EPOC ya estaba diseñada, en la ruta asistencial de la diabetes tipo 2 se está empezando a trabajar en ella y vamos a incorporar también la visión de los pacientes. El día 10 tenemos la próxima reunión y ahí vamos a contar también con la colaboración de un artista dentro de otra nueva iniciativa de conexiones improbables que se llama Carles Tisler.
y es el que nos va a ayudar a introducir, ¿no?, esa visión del paciente dentro del propio diseño de la vida. Y ya las conclusiones, ¿no? El futuro es colaborar, co-crear, co-diseñar, ¿no? Es una necesidad del sistema sanitario. No es que sea una necesidad de los pacientes, también es nuestra necesidad trabajar con los pacientes, ¿no? Creemos que en la OSI estamos asentando las vías para fomentar la participación, para implicarles en la gestión de la salud y para incorporarles en el diseño de nuevos proyectos desde el minuto cero. Puntos clave. Para nosotros como organización creemos que es clave el haber incorporado la participación en la reflexión estratégica, el contar con una estructura de apoyo, de soporte. Para nosotros los referentes en creatividad son muy importantes porque nos ayudan a sacar, ¿no?, y a fomentar la participación. Creemos que incorporando a los pacientes también salen las necesidades latentes, ¿no? Muchas veces es fácil percibir necesidades muy claras, pero las latentes cuesta más, ¿no?, articularlas y analizarlas y a partir de ahí pues sacar nuevas propuestas de valor. Y para nosotros, siendo organización sanitaria, es responsabilidad. ¿Qué hemos aprendido en este camino? Pues que hay que atreverse. Al principio, cuando decías a los profesionales, no, vamos a incorporar al equipo unos pacientes, tal, ¿a quién conoces que pueda parecer interesante? Pues nos atrevían mucho. Ahora ya lo hemos interiorizado, ¿no? Y nos parece hasta raro que no haya un paciente. Pero al principio, pues bueno, hay que atreverse, hay que ir paso a paso. No podemos empezarlo todo a la vez, tenemos que ir prototipando. Tenemos muy claro que el conocimiento es compartido, ¿no?, que nadie sabe todo y todos saben algo. Decía Juan Carlos, ¿no? El paciente es experto en su vida, en su salud y en cómo vive en el sistema sanitario, ¿no? Y los profesionales son expertos en materia de salud. O sea que hay que compartir ese conocimiento. Que es un diálogo, que hay que preguntar y volver a preguntar, ¿no?, y reflexionar y escuchar. Que hay que implicar al usuario, que es importante que es importante sobre todo la ilusión, ¿no? En la encuesta decíamos, ¿qué puedes hacer tú, no?, desde tu puesto de trabajo? Y hay que salir con ilusión y decir, ¿y qué voy a hacer yo mañana? O sea, no es que lo pueda hacer, sino que mañana ya me propongo hacer cosas, ¿no? Y sobre todo el trabajo en equipo. El equipo de profesionales y de pacientes. Y bueno, nosotros somos técnicos, somos médicos y quería traer también a la mesa de alguna manera la voz del paciente y cómo viven ellos el que les abramos la puerta y que les preguntemos, ¿no?, el que les invitemos a participar. Entonces estos son los testimonios que recogimos después de la jornada sobre hábitos de vida en la enfermedad renal. Es muy breve, ¿no? Efectivamente, son jornadas necesarias donde nosotros aportamos ideas a los profesionales de la medicina y los profesionales de la medicina nos aportan ideas de cara al futuro a nosotros. Yo creo que es positivo. En cuanto a que estas jornadas sean interesantes, por supuestísimo, porque tiene que haber una implicación total entre los pacientes y los profesionales. Es decir, desde médicos hasta auxiliares, hasta enfermeros, todos somos un equipo. Y bueno, por lo tanto, cuanto mayor hagamos este tipo de reuniones, cuanto mayor hablemos de los problemas y de las soluciones, cuanto mayor estemos unidos, realmente vamos a avanzar en este lado positivo de que es la sanidad hacia los enfermos. Y nada más. Y nada más, eso es todo. Bueno, muchas gracias a los tres y bueno, si alguien se anima a hacer alguna pregunta. Bueno, primero quería llamar la atención sobre el enunciado de la encuesta, participación del ciudadano a estas alturas de la película. Yo creo que el lenguaje de género había que cuidar un poquito más, ¿vale? Quería dirigirme a Juan Carlos. Concretamente, bueno, estoy muy de acuerdo con algunas de las cuestiones que has planteado, ¿no? Y he tomado nota de algunas propuestas que se hacen desde el estudio que has hecho tú, ¿no? Y se habla del empoderamiento del paciente, involucración, activación, autonomía, automanejo. Yo conozco a pocos profesionales médicos, médicas, que acepten de buen grado una opinión contraria a la suya. Trabajo en este hospital, en la UCI de este hospital, llevo 37 años de profesión. Y todavía la figura del médico-médica es una figura de absoluta autoridad.
la persona que se pone delante como paciente lo ve como el sumum, está un palmo por debajo de Dios. Y aquello que diga el médico o la médica, pues va a ir a misa, ¿no? A mí me parece que tendríamos que ir a un modelo de relación bidireccional, donde el médico o médica con la paciente tenga esa relación de no oír, sino escuchar. Y como trabajadora de la UCI podría poner un montón de ejemplos, casi todos desagradables, desgraciadamente, donde no se tiene en cuenta en absoluto, casi nunca, debo decir, desgraciadamente, la calidad de la asistencia que se da, la viabilidad del paciente. En muchos casos la viabilidad es casi nula, pero se mantiene a los pacientes de manera obsesiva casi. No sé por qué razón, digo, si desde el punto de la ética yo no le veo explicación a ponerle un marcapasos a una abuela de 88 años que nos ingresó el otro día a las 3:30 de la mañana, que venía de una residencia, una mujer demenciada que murió a las 24 horas pidiendo auxilio, si desde el punto de vista ético y desde el punto de vista humano se puede entender, que alguien me explique desde qué punto de vista se puede entender, ¿no? No me atrevo ni siquiera a poner palabras, las tengo en la cabeza pero no las voy a decir. Quiero decir que hablando de las voluntades anticipadas, yo creo que yo fui una de las primeras personas que lo hizo. Cuando quería incidir en que es verdad que por la parte médica no se escucha debidamente y no se atienden las verdaderas necesidades de los pacientes, también es verdad que por parte del paciente o la paciente se le debería de exigir, desde mi punto de vista, mayor responsabilidad. Creo que el cuidado de la salud y de la vida es una de las responsabilidades que deberíamos de tener todas las personas, pero hay que exigírsela también a la persona que nos viene a... No es de recibo, a mí me parece, por poner otro ejemplo, hemos tenido un señor que se le han hecho la 36 gastroscopia, la número 36, alcohólico, no sé qué, no sé cuántos, sale del hospital, vuelve a beber. O sea, quiero decir, esto yo creo que merece una reflexión, ¿eh? Cuando los recursos son limitados, no hay recursos para todo, algo habría que exigir también a la otra parte. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko por la intervención. A mí me parece importante, bueno, con el tema de la encuesta, gracias por tu aportación, ha sido una que le hemos hecho a última hora y lo tendremos en cuenta, gracias. Con lo que comentas, está claro que necesitamos un cambio de relación. Yo no me creo que haya pocos profesionales que vayan a ese encaminamiento terapéutico que dices tú que existe a veces, que lo hagamos a propósito para hacerle mal al paciente. Yo creo que queremos hacerle bien al paciente en general, ¿no? Lo que pasa es que nos han enseñado así. Nos han enseñado así y a los pacientes también les hemos enseñado así. A que pidan de todo, que hagan de todo y demás. Y es así. Entonces, necesitamos un cambio. También tenemos que entender que los cambios van despacio. Y necesitamos, yo creo que trabajarlos, fíjate lo que has comentado tú, y por eso he querido centrar mi charla a esto. Necesitamos un cambio en la relación, ¿no? En realmente creer que esto es importante, que trabajemos los dos juntos por la salud de los pacientes y por lo que has comentado tú también, por la responsabilidad de la utilización de los servicios de un sistema que no es inagotable. Esas dos cosas. Y por eso es importante para la salud y para el mantenimiento del sistema público. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería aprovechar la intervención que han tenido antes Rosa y Mariluz, que han hablado de aprender. De aprender en el caso de los profesionales, ¿no? ¿Quién enseña a los profesionales que tienen que implicarse en la participación ciudadana? Lo veo a nivel micro de consulta, que si tienes confianza con el paciente, implicarle lo veo fácil. A nivel macro, pues diseñar, planificar, tampoco lo veo, pero a nivel meso, no sé con los... A mí me ha gustado la diapositiva final, de las finales que ha mostrado Boni, realmente el que necesita el profesional sanitario, ¿no? Y decía que primero necesita querérselo, necesita estar motivado para hacerlo y después necesita saber cómo hacerlo. Yo creo que hay
las organizaciones de servicio pues cumplen un papel fundamental en esa formación, en el ejemplo también de realmente el para qué estamos haciendo esto. En los grupos de trabajo también que hemos tenido con esta experiencia que estamos teniendo, muchas veces se ha debatido, ¿no? Un poco os comentaba antes el para qué hacemos todo esto. Tampoco es un ejercicio de altruismo y sin entrar en temas de ética ciudadana y democracia participativa y demás, es entrar en grandes discusiones, ¿no? Pero la evidencia, y yo sé que a vosotros los profesionales sanitarios os gusta mucho hablar de evidencia, ¿no? De para qué estamos haciendo las cosas, ¿no? La evidencia apunta a que generalmente las iniciativas en las que se involucra al paciente usuario pues conllevan a medio o largo plazo en mejores resultados en salud, en mayor satisfacción de ellos mismos y también en una contribución a la eficiencia de cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, en ese sentido, de dar ejemplo, de explicar esto, para qué lo estamos haciendo, las organizaciones de servicio tienen mucho que decir y, desde luego, poniendo en práctica experiencias piloto y no tan piloto. A mí me ha encantado la presentación de Raquel de las cosas que hacen en la OSI Ezkerraldea, ya se me olvidó, en Carterri, Gurutzeta o Cruces, pues de poner en marcha nuevas herramientas, nuevos formatos de trabajo grupal y también dirigido al desarrollo de la profesión sanitaria, ¿no? de nosotros los profesionales. Entonces, evidentemente, ejemplo, motivación y formación por parte de las organizaciones. Me gusta que hayas mencionado a Raquel, porque, bueno, a mí me llama la atención que yo trabajo en una organización mucho más pequeña, entonces todos estos trabajos que habéis hecho, no sé si serían fáciles en todas las organizaciones. Todos tenemos recursos, tanto de espacio, para empezar, o sea, para montar esas salas, de gente que se pueda dedicar a hacer esos talleres, gente me refiero a profesionales, y luego además poder captar a los pacientes. ¿De dónde sacáis estos pacientes? Bueno, pacientes yo creo que es lo más fácil, ¿no? Sí. Porque todas las organizaciones tenemos relación con pacientes, tenemos relación con asociaciones de pacientes. Normalmente las asociaciones de pacientes también piden a los profesionales que vayan, ¿no? Dar charlas. Los pacientes es lo más sencillo. La apertura de los profesionales también, cuando van viendo que van teniendo resultados, ¿no? Las experiencias no son enriquecedoras solo para los pacientes, también es enriquecedor para el profesional, ¿no? El poder sentarte fuera de la consulta y hablar de cómo ve el paciente el sistema sanitario no es algo que se hace frecuentemente. Entonces, también para los profesionales es enriquecedor. Estas son salas que tenéis en cualquier organización de servicios. No te hace falta una sala especial. Esto es un pasillo. ¿Vale? Parece muy bonito, ¿vale? Pero es un pasillo. No importa el espacio, lo que importa es, yo creo, la voluntad, la motivación de hacerlo y el que se pueda articular. Y luego sí que es cierto que nosotros tenemos, igual que tiene Galdaca, que es una organización más pequeña que la nuestra, los profesionales que están formados en técnicas de creatividad, que es un curso de día y medio. Creo que cualquier organización se puede plantear el formar un equipo. Nosotros tenemos 20 personas porque somos grandes. A lo mejor en una organización más pequeña te hace falta formar a un equipo más pequeño de profesionales. Nosotros tenemos formados celadores, médicos de atención primaria, administrativos de la ACE también de primaria, hay cirujanos, hay médicos, hay enfermeras, tanto del hospital como del área de atención primaria. Tenemos los recursos para formarnos entre nosotros. Ni siquiera tienes que ir a agentes externos y es voluntad. Los referentes en creatividad pasan consulta, tienen su trabajo y además preparan las sesiones, ¿no? Y las dinámicas de creatividad. Yo creo que no hace falta ser grande para poder poner en marcha
iniciativas. Creo que es un tema de voluntad. Muy bien, pues nada, sin más, muchas gracias a los tres y pasamos a la siguiente mesa.